bendiga. Oye, hoy es nuestro episodio número 15. Ya son 15 episodios, ¿verdad? De que estamos llevando la palabra del Señor a través de Biblia Contigo. Tenemos este podcast que ha sido, yo sé que ha sido de bendición para muchos de nosotros. Y yo sé que para ustedes también. Y yo sé que Dios va a hacer cosas grandes. Va a seguir haciendo cosas grandes. Y hoy vamos a estar hablando, vamos a continuar la serie de las parábolas. Y hoy vamos a estar hablando de una parábola muy buena. Muy buena. Pero antes de ir a la que vamos a hablar, siéntense, quédense ahí tranquilitos. Sí. ¿Qué es una parábola? Bueno, mira, yo siempre he pensado, por lo menos, cuando desde pequeño, yo siempre pensé que las parábolas eran como que una manera fácil para que la gente entendiera los mensajes que Dios quería traer, la enseñanza. Pensaba que era para hacerle la vida más fácil a los que escuchaban entender ese mensaje que está ahí. Pero a medida que uno crece, uno se pone a estudiar la palabra. Y en realidad las parábolas no eran para hacerle la vida más fácil a la gente. ¿Ok? Las parábolas, hay una razón por la que Jesús hablaba en parábolas. Y no es desde el principio que él habla en parábolas. Hay unos sucesos que ocurren en el ministerio que hacen que él decida hablarle a las multitudes, a las personas en parábolas, para darle los mensajes. Y el mensaje de las parábolas son los mensajes del reino, los misterios del reino que están a través de estas parábolas. Pero estas parábolas él las hace para esconder esa verdad de los que no creen. ¿Okay? Porque si nosotros vamos a... Si usted quiere sacar la Biblia también, pero vamos a estar leyendo en Mateo, pero en Mateo 13, 10 al 17, ahí dice cuál es el propósito de las parábolas. Porque la gente, especialmente los religiosos, veían los milagros. En los capítulos anteriores del 13, Jesús sanó a un hombre de la mano, estaba mala, estaba seca. También sacó endemoniado. Y él hacía diferentes milagros y los religiosos, los fariseos, decidían no creer, aún viendo el poder que Jesús estaba teniendo. Viendo que todo esto era evidencia de que él era el Mesías. Pero los fariseos no querían creer, aún viendo todo eso. Y Jesús prácticamente les dice, bueno, yo ya les presenté suficiente evidencia. Yo ya les presenté a ustedes que yo soy el Hijo de Dios, que yo soy el Mesías. Y ustedes como quieran no quieren creer. No quieren creer en este misterio. No quieren creer en el misterio del reino. No quieren creer en mí. Y prácticamente cuando los fariseos en uno de los capítulos anteriores le piden a Jesús una señal para que ellos puedan creer en él. Y él prácticamente le dice que ninguna señal se le va a dar más que la señal del profeta Jonás, que iba a resucitar el tercer día prácticamente. Y él no les iba a dar más señales. Él no les iba a hacer más milagros para que crean, porque todo lo que ya había hecho anteriormente era suficiente para que ellos dijeran, este es el Hijo de Dios. Y la cosa es que a lo mejor tenían las evidencias y decidían no creer como quiera. Y Jesús le dice a los discípulos, le explica por qué el propósito de las parábolas, en otras palabras, es para esconder esa verdad, los misterios del reino, escondérselo de la gente que no quiere creer. Y son mensajes que solamente los que verdaderamente creen en Jesús, los que verdaderamente creen en la palabra, van a poder entender. Pero los que no creen, los que han decidido no creer, los que tienen sus corazones duros, que no quieren creer en lo que Jesús hizo, lo que Jesús hace en nuestras vidas, no van a entender estos mensajes, no van a entender estas parábolas. Y en ese momento histórico, estos fariseos, cuando escuchaban las parábolas, no entendían lo que Jesús estaba tratando de transmitir, porque no estaban creyendo en él. Pero si ellos se dieran la oportunidad de creer que él era el Mesías, de que él era el Hijo de Dios, ellos iban a entender estas cosas. Y es porque el Señor le revela las bendiciones del reino,
el poder de Dios a las personas que sí quieren creer, a los que verdaderamente tienen su corazón dispuesto o receptivos a lo que Dios va a traer. Entonces, es una forma de... Y él mismo dice que él estaba haciendo... Esta parábola es para cumplir lo que el profeta Isaías decía, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibís. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veíais y no le vieron, y oír lo que oías y no lo oyeron. En otras palabras, la gente iba a ver y no iban a creer. Los fariseos estaban viendo, pero no prestaban atención. Escuchaban lo que Jesús hacía y los milagros, pero de verdad no internalizaban eso. Y entonces, por eso es que Jesús esconde, ok, ustedes no me creen enseñándole todo esto, todos estos milagros, pues ahora no van a entender los misterios del reino y se los voy a esconder a través de parábolas. Que si de verdad tú quieres entender esto, si de verdad tú quieres entender estos misterios, tú tienes que creer en mí. Y cuando tú crees en mí, la verdad se será revelada en tu vida. Entonces ellos escuchaban estas parábolas y no entendían el mensaje detrás de ellos porque estaba oculta de ellos. Porque no querían creer en Él. Que no querían creer en Él. Y en nuestras vidas, por eso es que para el mundo las cosas del evangelio son locura. No entienden el poder de Dios. No entienden porque ellos no... El mundo ha decidido no creer en Él. Y las cosas de Dios no se le va a revelar al mundo. Se le revela a los hijos de Dios, los que han decidido creer. Por eso es que el evangelio es locura, pero para nosotros es poder de Dios. ¿Y quiénes son los que, para quienes son el poder de Dios? Es para los hijos, los que creemos, los que hemos decidido creer en Él. Y esa es la razón por la que Jesús utiliza parábolas. Y es antes de ese capítulo 13, esos milagros, a ese proceso que no les iba a dar más señales, Él decide ahí hacia adelante hablar en parábolas a las multitudes para que solo los que creían de corazón entendieran. Y entonces, yo sé que a lo mejor va a ser un episodio un poquito más largo porque es excelente esta parábola. Que vamos a hablar. Todavía no hemos dicho cuál es la parábola. Estamos cerca. Sí, estamos cerca. Lo que pasa es que quería una introducción de las parábolas bien. Entonces, la parábola que vamos a hablar hoy es la parábola del sembrador. Y vamos a estar discutiendo la versión de Mateo 13. Mateo 13. Y usted puede seguirnos. Pero en Marcos, específicamente en el versículo 13, capítulo 4, versículos 13, que es también la parábola del sembrador. Pero hay una pregunta que Jesús le hace y me gustó. Porque dice el 13 y les dijo... ¿No sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Los discípulos estaban preguntando, Jesús, ¿cuál es el significado de esta parábola del sembrador? Y él le dice, si ustedes no entendieron esta parábola, no van a entender ninguna parábola. Porque esta parábola prácticamente es la misión de nosotros como cristianos, de llevar la palabra a otros. Y si no entendemos el fundamento de compartir la palabra, no vamos a entender las demás verdades. Por eso es que Jesús le dice que si no entienden esta parábola del sembrador que yo les acabo de decir, ¿cómo van a entender las demás? No las van a poder entender. Porque este es el fundamento. Y no me quiero, ¿verdad? Dar mucho tiempo. Yo quiero darle que continúe, ¿verdad? Continúe. No hay problema. Lo que pasa es que es algo bien profundo. Y es verdad, antes cuando nosotros, por lo menos nosotros fuimos criados en el Evangelio y desde pequeño, pues como que uno piensa que las parábolas es algo como que el mensaje que está ahí oculto, eso sí lo sabíamos, pero pensábamos que era como que para entenderlo más fácil. Exacto.
Y por medio, ¿verdad? De esto que acabas de decir, es como que nos damos cuenta de que, pues, en cierta forma estamos un poquito erróneos porque realmente ese no era el punto de las parábolas. No, y por eso se toma el tiempo para explicarle, ¿verdad? A ustedes lo que, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido acerca de esto. Y es un estilo, como un juicio a los que no creen, porque en otras palabras, las consecuencias de no creer en Jesús es no recibir la revelación de las bendiciones del reino, de las cosas de Dios. So, cuando no creemos, estas son las consecuencias. No van a entender lo que Dios quiere hacer en tu vida. Wow. Yeah. Es bien profundo. Pero ahora sí vamos a entrar en la parábola del sembrador. Está en Mateo 13. Se habla de esa parábola desde el verso 1 hasta el 23. Pero obviamente no vamos a leerlos todos. Pero, ¿verdad? De tarea les dejo a ustedes, ¿verdad? Que por favor lean todos esos versos. Pero yo voy a leer del 1 al 9. Y lee así la palabra del Señor. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esta parábola prácticamente hace referencia a las respuestas a las palabras de Dios que caen en los diferentes suelos. Que técnicamente esos suelos somos nosotros. Exacto. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos terrenos. Exacto. Sí, terreno. Somos terrenos, sí. somos tierra para recibir esa semilla. Pero hay 4 tipos de tierra, 4 tipos de respuestas a la semilla, que es la palabra del Señor. Está los del camino, está los de los pedregales, está los de los espinos y está la buena tierra. Ok, yo voy a empezar con las primeras 2. Y, hermano, la semilla no es el problema. ¿Ok? La semilla es la palabra del Señor. Y Jesús lo que estaba haciendo referencia a que Él era el sembrador y la semilla era la palabra. Y la palabra iba a ser distribuida a diferentes lugares. Y el propósito la explicación es cómo esas tierras toman o reaccionan a esa palabra. Sí, depende de cómo esté ese terreno, esa tierra es como va. Exacto. Y el problema no es la semilla, somos nosotros. La palabra del Señor es la misma ayer, hoy y por todos los siglos. La palabra no cambia, la semilla no cambia, la semilla es una. Es la palabra del Señor. Somos nosotros los que cambiamos. Porque hay terrenos que pueden empezar buenos, pero terminan con espinas. Hay terrenos que pueden empezar buenos terrenos, pero terminan con piedra. Y hay terrenos que ni siquiera tienen profundidad en la tierra. Lo que hace es que por ahí mismo. Exactamente. Y mira, la primera semilla cae en el camino, por el camino, ¿verdad? Junto al camino. Y yo estaba investigando un poco y cuando los farmers, los granjeros o los que tiraban semillas, cuando caminaban a través del huerto donde ellos iban a sembrar, ellos tenían que caminar ellos hacían camino prácticamente aplastando diferentes matitas para poder caminar y hacer camino entre medio de todo eso, frutos, trigo, para hacer poder camino entre medio de todo eso. Eso tenían que pisar. Tenían que pisar y a través del tiempo, mientras más caminaban, se formaban caminos y duros. Se formaban duros. Como si fueran tierra dura, cemento, ese estilo, porque todas esas matitas muertas por haber sido aplastadas se van formando encima de una a otra y terminan sólidas. Ok.
esta primera semilla cae ahí. Y esa semilla se mantiene en el suelo, no penetra porque está tan dura la superficie que no hace nada, no crece, cero crecimiento, al punto de que le da tiempo a las aves y las comen. So, el sembrador tiró esa semilla ahí, se mantuvo en la superficie porque no había profundidad para nada, y las aves comenzaron a llevársela. Y entonces, ese tipo de respuesta, ese tipo de personas, es las personas que tienen su corazón tan duro, que no quieren creer en Dios, que para nada quieren saber del evangelio. Y la palabra tú la puedes poner, pero su corazón está tan duro, su mente está tan cerrada, que el enemigo ni le da tiempo a la semilla para hacer el efecto, porque y las coge y se las lleva. Esas son las aves. El enemigo llevándose esas semillas. Y vemos muchas personas así, personas que, por ejemplo, que los ateos, personas que no quieren creer en Dios, que para nada tienen sus corazones tan duros y tan duros y tan duros que la semilla ni les hace efecto. No es que la semilla es mala, es que el terreno está demasiado muy duro. Y literalmente Dios tiene que hacer un trabajo más fuerte para sacar esa dureza de sus corazones. Pero cuando la semilla es puesta, el enemigo, viendo que el terreno está demasiado duro, coge y se lleva esa palabra para que no penetre el corazón. Para que no penetre el corazón. ¿Ok? Y ese es el corazón duro. Y hay veces que en nuestras vidas tenemos áreas que están duras también. Sí. Que el Señor, esa palabra toca nuestros corazones en muchas áreas, gloria a Dios, pero cuando toca unas áreas que no queremos que el Señor trabaje, el enemigo aprovecha y se lleva la semilla de ahí. Y nunca trabajamos esas áreas porque no le permitimos a Dios que lo haga. ¿Okay? La otra semilla cae junto a ¿dónde? Pedregales. Entre los pedregales. Y los pedregales son piedras, tierras que tienen mucha tierra. Y cuando yo vivía en Puerto Rico, en el patio de nosotros, había mucha piedra. Tú sacabas con palas, tú sacabas tierra y lo más que había eran piedras y piedras y no se daba nada. En el patio de nosotros ninguna mata se daba. Era una cosa increíble. No se daba nada. Crecía, pero no daba fruto. No daba fruto. Y mira, dice que vamos a leer. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió del sol y se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y ese tipo de respuesta o ese tipo de persona es la persona que acepta la palabra, germina en el corazón una matita, pero no tiene raíces profundas. Donde cualquier viento, donde cualquier situación que se levante en sus vidas hace que, yo me voy a apartar. Sí. Entonces no tiene esas raíces profundas en la palabra, no tiene esas raíces profundas verdaderamente. Dice que cree en Dios, dice que amo a Dios, pero a la primera que se levante cualquier situación salgo corriendo. Y esa es la explicación de esa segunda. De esa segunda semilla, de esa segunda tierra, perdón. Es que crece, pero no tiene raíces. Y cuando viene cualquier cosa, se va. Y muchos de nosotros nos pasa también. Creemos en el Señor. Muchas personas aceptan al Señor, pero no quieren profundizarse. Y cuando llega cualquier cosa, me voy a apartar, me salgo del camino. No permiten que ese terreno necesita ser limpiado a profundidad para que esas raíces de la semilla penetren, para que cuando lleguen los momentos duros te mantengas firme. Pero este terreno, este tipo de respuesta, pasa eso. Muchas personas reciben la palabra. No, y que a veces cuando las reciben con gozo. Con gozo, como exacto. Que sí, oh my God, el Señor me dijo tal cosa, sí, qué emoción. Y todo es como por emoción. Emoción. Y cuando llega, como tú dices, cuando llega ese momento difícil, como que el gozo se fue. Cuando llega el sol a penetrar, a darte calor. Se quemó. Se quema porque no tiene las raíces profundas, no hay humedad en la tierra para darle agua a esa planta. Y esa es la segunda respuesta. Ahora, la tercera respuesta es la parte que cayó entre espinos. Dice que los espinos crecieron
y la ahogaron. Yo imagino que los espinos, ¿verdad? Son como esta tipo de esto que son así como largas. Y, ¿verdad? Y como que así, no sé, son largas. No sé cómo de esto, pero son largas. Sí. Y entonces eso lo que quiere decir con esta de espino es que oyen la palabra, pero el afán y la ansiedad y las cosas de uno querer lograr. El día a día. Exacto, el día a día. Ese uno querer hacer cosas, querer hacer más cosas de las que se supone que hagamos, ahogan esa semilla, ahoga la palabra. La semilla se ahoga y obviamente no va a germinar, no va a dar fruto. Porque hay tantas cosas. Recibimos la palabra, sí, amén. Pero queremos hacer por encima, queremos hacer más, nos afanamos por cosas sencillas y eso hace que literalmente se ahoga la palabra. Es como que la semilla no crece, no cae donde tiene que caer porque se ahoga. Porque no hay forma de que dé fruto. No, y ponemos, por ejemplo, parte de los afanes, ponemos a veces trabajos por encima de Dios, ponemos todo lo que... Personas, poner familia. Padre, madre, esposo, hijos, diferentes personas por encima de Dios, y eso hace que literalmente Dios diga, ok, aquí no puedo hacer mucho porque tú me estás como que estás poniendo por encima otras cosas, pero aquí no puedo hacer mucho, y los espinos literalmente la ahogan. No, y también que los ministerios, por ejemplo, las personas, y esta palabra, este terreno, fíjate, yo creo que va como anillo al dedo a las personas que son ya parte de las iglesias. Tienen ministerios, pero a veces los ministerios ocupan el tiempo de Dios, ocupan la posición de Dios, donde todo es para el ministerio, sea cualquier ministerio, me refiero a cualquier ministerio. Sí. Y lo ponemos ese afán de que este es ministerio, y se nos olvida que hay que darle el tiempo a Dios, y entonces eso comienza a ahogar la palabra, el propósito por la cual Dios la sembró en nuestros corazones, porque empezamos a hacer cosas por encima, ponerle el ministerio por encima de la palabra. Y a veces también hay que tener cuidado en confundir. El ministerio está bien, es de parte de Dios. No estamos diciendo lo contrario. O sea, el ministerio de la iglesia, lo que sea que Dios puso en tus manos es de Dios, pero tú no puedes poner eso por encima de Dios. Son dos cosas diferentes. Así que usted tiene que tener siempre un orden y las prioridades para que no se ahogue esa semilla y no caiga entre los espinos. Deberíamos hacer un podcast, un episodio sobre que Dios nos da bendiciones, pero a veces nosotros las convertimos en perdición. Es verdad, mira, ya tenemos un preview. Y ya la próxima respuesta, es el que fue sembrado en buena tierra. ¿Y qué quiere decir eso? Que el que oye la palabra, la entiende, porque ha creído en Dios. Se atesora, y no tan solo se atesora, sino que crece, da su fruto. Dice que da fruto al 100, al 60, 100 por 1. Léelo porque me perdí, espérate. Lo multiplica el fruto. 160 y 30 por 1, perdón. Y es como que esa palabra que cae en esa buena tierra que está, está húmeda, está preparada, está lista para recibir, y no tan solo que la recibe, sino que la entiende y puede vivir en esa palabra porque cae ahí y permanecemos, ¿verdad? Nosotros fiel a Dios porque esa palabra crece, esos frutos se ven. Esos frutos se ven en nuestras actitudes, se ven en nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos con otras personas dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, y todo eso, ¿verdad? Cuando cae en buena tierra, son esas personas que dijimos al principio, que somos los hijos de Dios, que hemos aceptado en nuestro corazón, que creemos en Él y que, ¿verdad?, permanecemos firmes en Él. Y esa palabra hace su trabajo, y no tan solo lo puedo ver yo, pero lo pueden ver las personas que están a mi alrededor. Sí, y una de las cosas es que la palabra dice esa parte al final que se da por 60, por 30. Y 100. Que prácticamente lo que quiere decir es que esa semilla cuando germina, el fruto se ve y se multiplica a niveles increíbles. ¿Por qué? Porque yo estaba leyendo en la Biblia de estudio, estaba diciendo algo interesante, que en ese tiempo normalmente la semilla cuando germinaba daba un % de fruto normal y era bueno, y se consideraba que era muy buen fruto.
Los números o el ejemplo de números que la Biblia da sobre esa cantidad de frutos es por encima de lo que normalmente en ese tiempo podían sacar, aún en la temporada de frutos. Lo que me hacía pensar es que cuando Dios nos da a nosotros, cuando es de Dios, nosotros multiplicamos esos frutos por encima de lo que el hombre puede hacer. O sea, aún los números que el Señor Jesús estaba hablando aquí eran números por encima de lo que normalmente se sembraba antes. Y es como que los frutos, cuando nosotros aceptamos esa palabra, la atesoramos en nuestro corazón, obedecemos a Dios, ponemos en práctica esa palabra, los frutos que salen de nosotros se multiplican por encima de lo que el hombre puede decir, por encima de lo que el hombre puede hacer, porque cuando Dios lo da sobrenatural a nuestras vidas, lo da en grande. Y eso pasa en nosotros cuando somos receptivos a esa semilla, esa palabra. Y como dijimos al principio, la semilla no es el problema, es el terreno. Y interesante que los primeros 3 terrenos no daban fruto. Se morían, si crecía, se quemaban porque no había raíces. Y la última fue la que dio fruto. Y es como que Jesús estaba haciéndole entender también que esa palabra, nosotros tenemos que llevar esa palabra y van a haber terrenos que no la van a recibir. Van a haber terrenos que ni le va a llegar al corazón porque el enemigo se la va a llevar. Va a haber personas que van a recibir la palabra, se emocionan, pero a la primera se van a ir. Y van a haber palabras que van a llegar al corazón y va a tratar de crecer, pero los afanes de la vida lo va a ahogar. Pero va a haber personas que van a recibir esta palabra y va a ser algo bien bonito en esa vida. Dar fruto. Y está en nosotros no decidir en qué terreno tirarla, porque nosotros no conocemos los corazones. El corazón lo conoce Dios. Amén. En nosotros está, nuestro deber es tirar la semilla, llevar la palabra a todas personas. Por eso cuando Jesús nos da la gran comisión, ir y llevar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. El efecto lo va a hacer Dios. El efecto lo va a hacer Dios. Si hay terrenos que necesitan ser sacadas las espinas, el Espíritu Santo va a encargarse de eso y de las piedras. Dios es el único que puede preparar el terreno y sacar lo que haya que sacar para que esa semilla germine. Porque no es la semilla el problema, es esos corazones. Y entonces nosotros está llevar la palabra. Hermano, a lo mejor todo este podcast que hemos hecho y los demás episodios, a lo mejor no vemos físicamente a quién le ha tocado estas palabras, pero con solamente nosotros tirar la semilla a través de esta cámara, nosotros no sabemos lo que Dios va a hacer, pero Dios va a hacer algo. Y van a haber personas que van a ser receptivas a lo que estamos hablando. Van a haber personas que ni le van a hacer caso. Van a haber personas que se emocionan de momento y se van a ir de los caminos del Señor por cualquier cosita. En nosotros está llevar la palabra. Amén. Y en Dios, en hacer el efecto que vaya a hacer. Poderoso Jesús. Y algo interesante, y es que le dice en Mateo 13:16, pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. A esas personas que no estaban creyendo, especialmente a los fariseos, y también a los discípulos, le estaba diciendo, los profetas de la antigüedad darían lo que fueran por escucharme. Darían lo que fueran por ver los milagros que estoy haciendo. Darían lo que fuera. Ellos quisieran haber estado en este momento. Pero, sin embargo, ustedes están aquí. Ustedes están aquí viendo los milagros. Viéndolo a Él también. Viéndolo a Él. Ustedes tienen que creer en mí. Ustedes creen en mí. Ellos creyeron en Él. Pero muchos, especialmente los fariseos, teniéndolo ahí, sabiendo que los profetas harían lo que fueran por ver esto, no creían. Y esos eran corazones de los profetas, eran los corazones del primer terreno. Estaban tan cerrados que esa palabra no les hacía ni cosquillas, porque decidían voluntariamente no creer. No importaba lo que vieran, no querían creer. Y por eso es que el Señor le esconde estas verdades detrás de las parábolas, ¿verdad? Y hermano, esperamos que esta palabra haya sido de bendición. Que podamos
podamos ser un terreno fértil para recibir esa palabra, creer en Él y que esa semilla germine en nuestros corazones. Que podamos reflexionar, porque la idea es que seamos de buena tierra, pero también pudiera ser que a lo mejor seamos de otro tipo de terreno. No, y que haya áreas en nuestro corazón. Exacto, que tengan de piedra, cosas así, sino que, ¿verdad? Permitamos que Dios entre a nuestro corazón, haga lo que tenga que hacer para que nuestro corazón sea buena tierra, y esta palabra no tan solo, ¿verdad? Lo que nosotros estamos diciendo, porque nosotros simplemente estamos siendo instrumentos de Dios, pero usted mismo pueda llegar a ver el fruto de lo que Dios tiene para usted, porque, ¿verdad? Tú tienes un propósito, nosotros tenemos un propósito, pero es necesario nosotros poner de nuestra parte para que nuestro corazón sea limpio, sea puro, porque eso es lo que Dios busca de nosotros, y que, ¿verdad?, se pueda ver los frutos a diario en nuestra vida. Amén, amén. Y nosotros la explicación que hemos dado no es algo inventado, está aquí, está en la palabra, está aquí mismo. Sí. Esa explicación de la parábola está en el versículo 18 al 23. El capítulo 13. Capítulo 13 de Mateo. So que si usted quiere profundizar más en la palabra, vaya aquí a esta palabra, Mateo 13, y lea la palabra para que podamos, ¿verdad?, preparar el terreno de nuestro corazón. Es la única forma. Así que estamos muy contentos por este episodio. Un episodio